Bueno, vamos adelante. La predicación de hoy con la meta como objetivo. La meta como objetivo. Seguimos en el libro de Hebreos, carta de Hebreos. Venga, vamos a buscar la carta de Hebreos, capítulo 11, versículo 32. Hebreos, capítulo 11, versículo 32. ¿Lo tienes? Pues lo leemos. Dice la palabra del Señor. ¿Qué más diré? Me faltaría el tiempo para contar de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel y de los profetas. Por la fe estos conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, sofocaron la violencia del fuego, escaparon del filo de la espada, sacaron fuerzas de la debilidad, se hicieron poderosos en batalla y pusieron en fuga a los ejércitos de los extranjeros. Mujeres recibieron por resurrección a los muertos. Unos fueron torturados sin aceptar ser rescatados para obtener una resurrección mejor. Otros recibieron pruebas de burlas y de azotes, además de cadenas y de cárcel. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a espada. Anduvieron de un lado para otro cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. El mundo no era digno de ellos. Andaban errantes por los desiertos, por las montañas, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque recibieron buen testimonio por la fe, no recibieron el cumplimiento de la promesa, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros, porque Dios había provisto algo mejor para nosotros. Seguimos al capítulo 12. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos enreda, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante de nosotros, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo que tenía delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por el cuidado de nosotros para hablarnos, Señor. Padre, yo te pido que hoy nos enseñes tú, que tú, Señor, toques nuestros corazones, que tú nos hables a nosotros y que, Señor, nuestra fe se pueda avivar, que nuestra fe, Señor, pueda aumentar, que podamos, Señor, correr como si todavía tuviéramos que alcanzar el premio, pero, Señor, también sabiendo de que tú corres con nosotros. Ayúdanos en esto, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Creo que estarías de acuerdo conmigo que una de las cosas más duras en la vida es tener la meta de participar en unas Olimpiadas. Porque participar en unas Olimpiadas puede ser que visto desde nosotros, que no participaremos en unas Olimpiadas, puede ser que visto de nosotros, dice, qué bueno, un evento deportivo, todos los países, la concordia, la unidad. Bueno, el que participa realmente tiene que hacer un esfuerzo de año tras año para que al cuarto año pueda participar, siempre y cuando pues tenga los registros, las marcas, que se clasifique, etcétera, etcétera, etcétera. Pero suponte que un atleta, ¿verdad?, tiene que hacer eso cada 4 años, de hecho lo hacen, y algunos de ellos participan constantemente, algunos han participado en 5 Olimpiadas, en 4, es todo una proeza, algo así. Pero si tú eres consciente, estar entrenando y entrenando, estás entrenando duro, esforzándote, sabes que tienes que seguir un régimen, una disciplina, tienes que tener unos entrenamientos, tienes que tener una serie de cosas ahí, ¿verdad? Y de repente en el año 3 y medio te faltan 6 meses, 4 meses para la competición, 2 meses para la competición y de repente una lesión grave. Una lesión grave que te impide participar en aquello para lo cual te has estado entrenando durante tanto tiempo. ¿No te parece que es duro? ¿No te parece que moralmente o anímicamente puede ser devastador? Pero hay deportistas que son tan disciplinados que después que se recuperaron lo siguieron intentando y lo siguieron intentando y consiguieron ir a la siguiente Olimpiada y ahí tener el premio porque encontraron la meta. No hay nada mejor en la vida que tener un objetivo e ir a por él. Y nosotros tenemos que tener como objetivo, como cristianos tenemos que tener el objetivo de ver a Cristo. Y ese es nuestro objetivo.
Nosotros tenemos la meta de ver al Señor, nosotros tenemos el deseo de ver al Señor, y para poder estar con Él y poder verle, nosotros debemos llevar adelante una serie de disciplinas. Por eso es que esas disciplinas que son espirituales las necesitamos para tener intimidad con Dios, tener comunión con Él, saber quién es Él, poder disfrutar de su presencia, pero también poder hacer que nuestra vida sea obediente, que podamos cumplir sus mandamientos, que podamos cumplir la misión que nos ha dado, pero siempre teniendo la meta como objetivo, y la meta es Cristo. Desde el momento que nosotros perdemos la meta, esa meta de nuestra mirada, entonces es fácil que nos desviemos a un lado y a otro. Es fácil. Pero también es verdad que en medio de esa carrera, aún teniendo la meta como objetivo, en medio de esa carrera también pueden haber pruebas. En medio de esa carrera también pueden haber circunstancias que te impiden llegar hasta el final, o no es que llegar hasta el final, sino que de repente una lesión, una caída, algo que te desmoraliza, algo que quita tu fe, algo que quita tu esperanza. Pero sin embargo, los que amamos al Señor y el Espíritu de Dios viviendo en nosotros, sabemos que Él siempre nos da una nueva expectativa, una nueva esperanza, siempre nos levanta, siempre nos ayuda a ir adelante. Este es el Señor con nosotros, es Dios, y Él puede hacerlo. Por lo tanto, una de las cosas que como pueblo de Dios nosotros necesitamos hoy es saber que la meta es el objetivo, y hay una serie de cosas que yo necesito para poder llegar hasta el final. Y quiero decirte que una de esas cosas tiene que ver con la fe. Necesitamos la fe para poder llegar hasta la meta. Sin esa fe no podremos llegar. Hemos estado viendo el capítulo 11 de Hebreos y ahí viendo montones de nombres de personas, de circunstancias. El autor de Hebreos las recuerda, hemos visto algunos de ellos, ¿verdad? De cosas que ellos vivieron y que cómo llegaron a poder obtenerlas sino a través de la fe. Pero que algunos de ellos hemos leído que ni siquiera pudieron ver el cumplimiento de aquellas promesas que tuvieron. Dios le dijo a Abraham que tendría una tierra que heredaría a él y su descendencia, pero él no la vio. Incluso pasaron varias generaciones hasta que alguien la pudo ver y la pudo tocar. Entonces, si nos damos cuenta, Dios tiene promesas y hay gente que peleó por esas promesas porque las vivió en base a su fe. Entonces hemos visto un montón de gente ahí, pues pasando por Enoc, por Noé, por Abraham, por Isaac, por Jacob, Josué, ¿verdad? Hemos visto un montón. Y ahora en el versículo 32, la pregunta que hace el autor de Hebreo es: ¿qué más puedo decir ahora? O sea, si estamos hablando de la fe, y cuando escribe el autor de Hebreos todavía estaba la iglesia naciente, ¿vale? Los héroes de la fe de la iglesia que empezaba en el primer siglo, también ahí había un montón de ellos. Pero el autor de Hebreos dice: mira, yo, como parafraseando al autor, hay un montón de cosas que podríamos decir de un montón de gente y pasaría horas y horas. Pero la pregunta que él hace dice: ¿qué más puedo decir ahora? O sea, me pasaría horas hablando de un montón de gente que son héroes de la fe. Y él podría demostrar cómo la fe había obrado en la vida de muchos hombres y mujeres. Pero él incluyó una lista y dejó claro que podía extenderse hablando de cada uno de ellos con detalle. Y en la vida de esos personajes o de esas personas que tuvieron una relación con Dios y que mostraron su fe, podemos ver que había gente como Gedeón, como Barak, como Sansón, como Jefté, como Samuel. Ellos eran jueces. Cada uno de estos eran jueces, eran líderes del pueblo. David era un rey. Como gobernantes, ellos estaban comprometidos en una guerra de Dios, en una batalla de Dios, y se habían alineado con Dios para pelear con ellos. Cada uno de ellos que venció una batalla no lo hizo por sus propias fuerzas, sino lo hizo basado en la fe, en las fuerzas que el Señor le dio. Y algo que es importante para nosotros, iglesia, hoy es saber que cada batalla que nosotros peleamos, la podemos pelear si tenemos fe. Y que el Señor con nosotros nos ayudará a conseguir alcanzar la meta. Él es el Señor y nos puede ayudar a conseguir la meta. Así que, hablando de ellos un poquito, por no extenderme yo mismo también, Gedeón, si hubo alguien en el Antiguo Testamento que tenía una fe débil, ese era Gedeón. Siempre me encanta recordar que protestamos contra Gedeón. Gedeón era un hombre con falta de fe, porque mira que él 2 veces puso ahí el vellón. Una para que se le mojara entero, la otra para que no se le mojara entero. Y siempre protestamos o nos quejamos que, mira este Gedeón, qué falta de fe que tenía. ¿Sí?
¿A quién se te parece Gedeón? A ti mismo. Vale. Entonces no protestes contra Gedeón porque somos iguales a Gedeón. Pero Gedeón, lo significativo de él no era que tenía un ejército pequeño con el que venció a un ejército grande. No. En cuanto a Gedeón, lo que él tenía era muy poquita fe, pero esa fe le sirvió para poder conquistar lo que Dios le había dicho que iba a conquistar. Gedeón era así, era uno de los jueces que cuando los madianitas estaban gobernando la tierra se apoderaban de todo lo que Israel tenía. Si Israel cultivaba grano y entonces había que cosecharlo, los madianitas venían y se lo quitaban a los israelitas. Entonces, no fue significativo el tamaño del ejército que con 300 hombres venciera a 30.000. No. Sino que Gedeón estaba haciendo lo que el Señor le decía que tenía que hacer. Fíjate que él estaba moliendo el grano, estaba quitando la cascarilla al grano, y lo que hacían generalmente era ir en la tarde al valle donde corría mucho viento, donde hacía viento, y ellos el grano allí lo desmenuzaban. De manera que el grano, con el viento, al desmenuzarlo, la cascarilla se iba sola y el trabajo era mucho más fácil. Pero sabiendo Gedeón que los madianitas le podían quitar el grano que él había cultivado, ¿qué hacía? Estaba escondido en un lagar, estaba escondido en una cueva, estaba escondido en un lugar donde él tenía que quitarle la cascarilla al grano y no tenía la ayuda del viento, que le podía ser más fácil. Estaba escondido, digámoslo de esta manera, pero que entendáis, Gedeón tenía miedo. Tenía hambre y tenía miedo, sometidos por un pueblo extranjero, y él estaba allí. Y entonces el Señor viene y le llama y le dice: voy a buscarte a ti. ¿Y saben qué es lo interesante de este hombre que tiene miedo, de este hombre que tiene temor, de este hombre que está escondido? El Señor va a él y mira lo que le dice. Así, imagínate, ¿no? Una aparición, una epifanía, el Señor apareciéndose a Gedeón, ¿verdad? Aquel hombre lleno de miedo, ¿te lo puedes imaginar? ¿Sí? ¿Y qué le dice el Señor? ¿Os acordáis? Varón esforzado y valiente. ¿Y cómo se te queda a ti la cara, güey? Al cagón aquel, perdón por la expresión, pero al cagón aquel resulta que el Señor le dice: varón esforzado y valiente. Pero si era un miedoso. ¿Dónde está lo de el varón esforzado y valiente? ¿Dónde está? Aquella no pareció la forma más adecuada para llamar a Gedeón. Y Gedeón, pues me imagino: ¿Yo? Aquí solo estoy yo, te has equivocado de lugar, Señor. Y él respondió: pertenezco a la familia más pequeña de las tribus de Judá, y en esa familia yo soy el más pequeño. Gedeón tenía muy poca autoestima sobre sí mismo. ¿Saben qué era lo mejor? Que esa era la persona adecuada para vencer al ejército de los madianitas. La persona más débil era la persona adecuada. Porque lo que quería Dios mostrar no es que Gedeón era un hombre brutal. Lo que quería mostrar Dios es que Él es Dios. Y necesitaba solo un poquito de fe. Bueno, Señor, si pongo el vellón y no está mojado y todo lo demás seco a la noche siguiente. Bueno, Señor, si pongo el vellón y el vellón está seco y todo lo demás mojado. Y Dios le mostró que estaba con él. Dios le mostró que estaba con él. Esa es la razón por la cual te he elegido, para que creas en mí, para que creas que yo tengo poder. Y entonces ahí descubriremos después que Gedeón venció con solo 300 hombres a los madianitas. La fe que operó en la vida de Gedeón, esa es la fe de la cual estamos hablando en este tiempo, para nosotros también. Y muchos cristianos hoy creen que tiene que realizarse un gran espectáculo, una gran concentración, grandes cosas hechas así en público, focos, grandes cosas. Yo no digo que no, hay que ir a alcanzar a las multitudes y vamos a participar de esas cosas este año como iglesia, seguro. Vamos a ir a predicar a las multitudes, lo vamos a hacer en el mes de mayo, 18 de mayo, vayan apuntando la fecha. Vamos a tener evangelización en la calle. 12 iglesias de la ciudad de Sabadell saldrán a 12 parques diferentes a predicar el evangelio. Y por la tarde esas 12 iglesias se van a unir
para predicar el Evangelio en el Parque Cataluña. Y vendrán unos 2000 creyentes más de otras iglesias de toda Cataluña que van a venir a apoyarnos a eso. Claro que hay que hacerlo. Pero fíjate que es interesante que Dios también usa a aquellas personas que no tienen un altavoz, aquellas personas que no tienen un micro, aquellas personas que no tienen una cámara de televisión, aquellas personas que no tienen la oportunidad de predicar a las multitudes, pero hay ejemplos de hombres y mujeres valientes en su fe, que también Dios los usó y que provocaron semillas, que también provocaron cosechas. Hace años se hizo una campaña también con muchos recursos económicos en una ciudad de España. Invirtieron mucho, plataforma en la calle, un equipo de sonido, músicos, hicieron teatros, hicieron cosas, y solo se convirtió, después de una semana, solo se convirtió un joven. Pero ese joven ha participado en la salvación de muchas personas, porque Dios lo ha usado como evangelista para que muchos jóvenes pudieran también tener un encuentro con el Señor. Porque no sabemos cuáles son los planes de Dios. Y lo cierto es que necesitamos ver que no solamente están aquellos que en la Biblia vemos que hicieron grandes hechos y prodigios, sino aquella gente que en su humildad y en su sencillez dejaron que Dios los usara para que Dios mostrara su gloria e hiciera grandes cosas que los hombres no pueden hacer. Entonces, ¿saben qué? Hay muchos Gedeones repartidos por la faz de la tierra. Hay mucha gente de fe con humildad y sencillez que creen a Dios y que a lo mejor se consideran que son poca cosa, pero tienen la suficiente fe, como un granito de mostaza, para decirle a ese monte que se mueva, y se movería. Así es. Dios usa a aquellos que se consideran nadie y ellos confían en el Dios que se está moviendo de maneras insospechadas, y Dios lo hace. Por lo tanto, el autor de Hebreos menciona algunos de estos. Y me sorprende que menciona a Sansón. Bueno, Sansón también fue un completo fracaso, ¿te das cuenta? Sansón fue un fracaso como en su misión. Pero fíjate qué interesante. Pero él creyó a Dios en el último momento y Dios lo usó para derrotar a aquel pueblo. Y hubo un momento en el que el Espíritu de Dios vino sobre él y comenzó a liberar a Israel. Y no llegó a completar toda su tarea, pero Dios lo usó. Y el escritor también habla de un tal Jefté, y también por supuesto de David. Podríamos pararnos a hablar de David, ¿vale? Pero aquí podríamos hablar mucho y largo y tendido, y hacer una serie de predicaciones de todo el año. Pero también cita a Samuel, el profeta, y a los profetas en general, dice. Pero el autor no aclara que no dispondría de todo el tiempo para mencionarlo. Pero sí hay algo en el versículo 33 del capítulo 11. Búscalo en la Biblia, porfa. En el versículo 33 y versículo 34. Dice de ellos: todos ellos por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. Aquí, por supuesto, está haciendo referencia ¿a quién? A Daniel. Estupendo. Y el 34 dice: apagaron fuegos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en la batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Estos que los está mencionando así como recordando, porque se supone que su audiencia sabía de toda esta gente. Toda esta gente eran gente que peleaba por su fe. Y las victorias que alcanzaron fue porque creyeron a Dios con su fe y fueron puestos como vencedores. Vencieron, creyeron. Son gente que tienen algo de parte de Dios para tener la victoria. Pero si te fijas, no están al detalle en estos capítulos no están al detalle todas las cosas, pero sí que están en las páginas de la Biblia. Por eso siempre animamos a que leáis la palabra. Si tú dices: oye, ¿quién era Sansón? Vete y búscalo en el libro de los jueces. ¿Quién era el profeta Samuel? Vete y lee acerca del profeta Samuel en el primer libro de Samuel. Y así, y podrás conocer todas estas cosas y cómo Dios los usó. Pero las terribles persecuciones sufridas por otros hombres y por otras mujeres, pero que destacaron por su fe de tal manera que honraron al Señor. Y ellos entonces fueron destacados por Dios por sus logros, porque Dios los usó a aquellos que no eran posiblemente las personas elegidas para que Dios hiciera grandes cosas. Así que muchos cristianos hoy se conforman con una confesión de su fe o una vivencia de la fe muy tibia.
Y necesitamos salir de esa comodidad en la que muchos cristianos se han instalado, ¿verdad? Para que nosotros podamos decir, Señor, aquí está mi fe, débil, pero aquí está mi fe. Si tienes a bien usarme, si tienes a bien hacer algo a través de mí, aquí estoy. Entonces, con una vida que se centre solamente en el esfuerzo personal, no vamos a lograr nada. Con una vida que se esfuerce en alcanzar metas en la tierra, no vamos a lograr nada. Pero con una vida que crea al Señor, vamos a poder lograr las metas que Dios dice que lograremos. Mirar aquellas vidas para nosotros, las vidas de esos héroes de la fe, es un desafío para nosotros. Es un desafío para nuestro testimonio actual. Vemos en lo que ellos hicieron y tendríamos que ser inspirados a decir, tenemos que ser como estos. Tenemos que ir como ellos o como ellas. Tenemos que creer al Señor como ellos lo hicieron. Y debemos tener su ejemplo para que nosotros también podamos ir con ese ejemplo. Sabiendo que hasta qué punto valora Dios la fe de su pueblo. Por encima de las evidentes debilidades que tenemos. En Lucas capítulo 19 Jesús le dice a sus discípulos, cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. Habrá gente que habrá creído que yo soy el Señor y habrá gente que habrá vivido su fe a pesar de los versículos del 35 al 40, el panorama cambia un poquito. Te voy a explicar por qué. Porque podemos ver que hasta ahora podemos ver una fe que ha actuado y que ha funcionado en la vida de los hombres y las mujeres y tuvieron victorias, ¿verdad? Son esos personajes en la Escritura que nos parecen que dijéramos, qué bueno hubiera sido ser uno de esos, ¿verdad? Pero podemos serlos en nuestro tiempo, aquí y ahora. Ellos estaban comprometidos con librar lucha, guerra, batallas y el Señor les dio la victoria. Pero en el versículo 35 podemos apreciar que la fe tiene más campos que solamente aquellos que vencieron. ¿Vale? Porque la fe tiene más áreas en nuestra vida. Porque hubieron mujeres, dice también ahí, que recobraron la vida de sus muertos, ¿verdad? Y también aquellos que fueron atormentados fueron liberados, los que no aceptaron el rescate, es decir, pudiendo haber sido liberados, pagaron con su vida. Muchos en el circo romano pagaron con su vida para diversión de otros que aplaudían y jaleaban para que los leones se los comieran o para que los gladiadores los mataran, pero permanecieron. ¿Por qué? Porque estaban pensando más en el premio que en el sufrimiento. Estaban pensando más en el poder estar con Cristo que estar sin Él. Pensaron más en la resurrección que en los placeres de esta vida. ¿Confiaron en el Señor? Esta semana en el discipulado recordaba a los que están en el discipulado conmigo el versículo que Pablo dice en Filipenses 1:21. ¿Os acordáis? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Sí? Pero nadie de los cristianos se quiere morir. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, pero ningún cristiano se quiere morir. Porque todavía, y es verdad, Pablo ahí en los versículos 22, 23 y 24 dice, hombre, pero si el Señor me quiere usar aquí para cualquier cosa, claro, se pone espiritual en el 21, pero en el 22, 23 y 24 le sale el recuerdo de, ay, morir. Pero si el Señor me quiere usar aquí para vuestro beneficio, pues estoy dispuesto a sufrir por causa de Él. Así somos. Pablo un valiente de la fe, sin duda, pero también tenía sus debilidades. Recordemos entonces a la viuda de Sarepta, por ejemplo, que no se menciona aquí directamente, pero está aquí de alguna manera con lo que está diciendo el autor, cuyo hijo, el profeta Elías, que estaba alojado en su casa, le hizo volver de los muertos. El niño había fallecido, ella no había pedido un hijo. Elías como que le concede ese hijo, y después el hijo muere y ella le reclama a Elías y Elías le devuelve la vida. Así que está hablando de tantos en estos que han perdido su vida como mártires. Pero recordando por ejemplo a Esteban, el primero de ellos. Pero si leemos los versículos del 36 al 38, dice ahí que algunos de ellos sufrieron burlas, azotes, prisiones, cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filos de espada y un montón de cosas más, ¿vale? Pero dice que este es el otro grupo de personas. Los primeros, hasta el versículo 34, aquellos que vencieron por su fe. Pero ¿y estos que pasaron por todas estas cosas entonces no vencieron por su fe? Yo creo que sí que vencieron por su fe también. Déjame explicarte por qué. A estos que se le llama los otros,
Porque el versículo 36 empieza diciendo, estos otros, o otros experimentaron, vamos a llamarlos los otros. Los otros eran también verdaderos héroes de la fe. Porque aunque en el versículo 34 y 33 y 34 dice que escaparon, en el versículo 37 dice que murieron por causa de su fe. Ahora, ¿cómo explicamos esto? ¿Por qué sufren los hijos de Dios? ¿Por qué sufre el pueblo de Dios? Escuchadme bien, que algunos de vosotros siempre me preguntáis, ¿pero por qué tanto sufrimiento? ¿Por qué tenemos que padecer? Ponedme atención, por favor. Pues mira, es muy sencillo. Ellos no miraron las circunstancias como si estuvieran siendo probados. Soportaron aquellas pruebas y lo hicieron por la fe. Pudieron confiar en Dios de que aunque aquellos días eran oscuros, aunque aquellos días no eran soportables, aunque había mucho sufrimiento, pensaron más en el galardón y en la posibilidad de la liberación final que en aquello que estaban viviendo. En el versículo 7 del Salmo 34 dice que el ángel del Señor acampa alrededor de los que les teme y Él los defiende. Y estas son promesas de Dios que tú dices, oye, son promesas que son sí, amén, y el Señor las cumple. Pero entonces, ¿qué diremos acerca de los otros? Que vencieron de otra manera, que no pudieron liberarse de aquella manera. ¿Por qué ellos sufrieron? Y pensando en Esteban, al cual mencionamos antes, los líderes religiosos de su tiempo él les decía, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Él, por su fe, testificando delante de todos ellos y permaneciendo fiel, prefiere pagar con su vida que negar al Cristo, a su Señor y Salvador. Sorprendente, ¿no? Esta es la clase de fe que tenemos que seguir. Porque hay muchas personas que han demostrado su fe ganando batallas y siendo liberados. Pero hay otros que han sufrido por causa de su fe. A lo largo de la historia hemos visto un montón de grupos que se levantaban en un lugar y en otro y que iban peleando por su fe y que pagaban con su vida. Los valdenses, los albigenses, los hugonotes y muchos otros. No sabes de quién estoy hablando, ¿verdad que no? Pues búscalo. No te lo dé yo todo hecho, eso no. Búscalo. Gente que pagó, que confió, que creyó en el Señor, permanecieron fieles y ahí están hoy. Y ahí tenemos el testimonio de esto. Por ejemplo, los bautistas vienen de los valdenses. En este mismo momento hay literalmente un montón de héroes de la fe. Algunos sufren persecuciones, pero otros sufren enfermedades. Otros sufren dolores, otros sufren pruebas. Y es hermoso leer en cuanto a salir al escenario y ver los focos y ver las victorias en el Señor. Pero también es hermoso ver que hay gente que permanece en su fe a pesar de las pruebas. Y eso es fe. Y eso tiene mucho valor. Estos que dicen, aquellos que, los de la superfe que llamo yo, estos que dicen, no, si tiene enfermedad es que tiene pecado. Anda, pero dime algo que no sepa. Dime algo que no sepa. Que cuando entró el pecado en el mundo a través de Adán y Eva, a través del primer hombre y la primera mujer, ya entró la enfermedad y la muerte. Y entró el pecado y juntamente la enfermedad y la muerte. Dime algo que no sepa. Fue consecuencia de la caída. Fue consecuencia de la caída. Entonces no me hables de esta superfe. Es que es que es la prosperidad. Si no prospera, uy, Señor, que eso me chirría tanto, chicos. Gente, me chirría tanto. Entonces, ¿qué diremos entonces de los que están sufriendo? ¿Y qué diremos de los misioneros allí en las partes más recónditas de la tierra, predicando el Evangelio, anunciando al Señor, sufriendo por causa del Señor? Hace poco he visto una foto de los años, no recuerdo bien si era de los años 50, años 60, pero un misionero estaba metido entre gente indígena en un pueblo, creo que fue en Perú, y él estaba allí metido entre medio del pueblo de los indígenas. Alguien le sacó la foto. 5 días después, esos mismos indígenas se estaban comiendo al misionero. Los aucas. Y tú dices, por causa de su fe, les predicó el Evangelio. Toda aquella comunidad, después del tiempo, cuando alguien vino para demostrarles lo que habían hecho, pero poniéndoles el ejemplo de Jesús, el Cristo, todos aquellos aucas después, muchos de ellos creyeron. Y tú dices que no tuvo una victoria, porque murió. Su fe es su victoria, el Señor es su victoria.
el Señor es su recompensa, el Señor es su regalo. Así que hay muchos que sirven de muchas maneras. Y en 1 de Pedro 4:12 y 13 dice: amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Que yo soy un hijo de Dios, a mí no me va a pasar nada malo. Al contrario, dice Pedro, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, al que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Hubo ciertos sufrimientos en el Señor Jesucristo, que nuestro Señor Jesucristo experimentó en la tierra, pero el sufrimiento redentor fue en la cruz. Así que si vamos a tener una posición desde la fe, pensemos que podemos tener momentos de victoria y momentos en los que la fe se muestra en el sufrimiento. Y ahí es donde se ve también al pueblo de Dios. Amén. ¿Estás pasando por prueba? Ahí se va a ver tu fe, en quien confías. Y también se verán nuestras debilidades. Pero ¿saben qué? Tenemos que ser fuertes en el Señor. Si somos del Señor, seguiremos adelante. Puede que nos tropecemos, pero seguiremos adelante. Ahí tenemos que estar. ¿Sabes lo que el Señor hace a veces después de habernos sanado? Alguien que tiene una enfermedad, el Señor lo sana. ¿Y sabe qué hace el Señor después de haberlo sanado? Le da otra enfermedad. ¿Por qué no? Es que como ya el Señor me sanó, ya no me va a dar más cosas, ya no voy a tener más problemas. Pregúntale a mi mujer. Y el Señor sigue siendo su fe, sigue fortaleciendo su fe. Entonces, quiero que recuerdes que es como si el Señor nos dijera: yo te voy a dar otra espina en tu cuerpo, para que cierres tu boca, porque estás hablando demasiado. Debería ser algo así, ¿no? Te estás jactando de tanto de cómo yo actúo a tu favor, de quién soy yo, de quién es tu Dios, de quién es tu Dios. Pero quiero que recuerdes que yo siempre hago mi voluntad y no siempre sano a los enfermos. ¿Por qué? Porque yo me voy a glorificar de todas maneras. Los que realmente sufren son los creyentes con un gran nivel de santidad. Ellos son los que verdaderamente los que hacen ver su fe. Tú no sabes lo que es confiar en mí en los momentos de dolor. El Señor diría para cada uno de nosotros. A veces Él nos coloca en nuestro lugar del dolor y permite que suframos como nunca lo hayamos hecho hasta ese momento. ¿Por qué? Porque no se trata de una enfermedad, de una prueba, una situación que nosotros no queremos vivir. Y que a veces podemos sufrir varias de ellas al mismo tiempo. Entonces llegamos a pensar que el Señor está en nuestra contra. No, iglesia. El Señor nos está purificando. El Señor está trabajando con nosotros para que nuestra fe sea fortalecida. No hemos venido al Señor para tener un camino fácil. Hemos venido al Señor para mostrarle que a pesar de las dificultades seguimos agarrados a Él. Porque no somos de los que abandonamos, no somos de los que dejamos el camino a la mitad, no somos. Y si el Señor muchas veces de forma directa y particular dirige nuestra atención a estos pasajes, a estos textos, en los cuales también leemos acerca de los otros que fueron muertos a espada, los que sufrieron, los que pasaron por dolorosas experiencias por su fe. Y si tú puedes levantarte y dar testimonio de cómo Dios te ha sanado, si tú puedes dar testimonio de que has tenido éxito en el mundo de los negocios, quisiera recordarle a todos los cristianos que hoy me escuchan, que también viven en santidad, que ellos también están sufriendo, porque también están pagando un alto precio. Entonces, da gloria a Dios y no te jactes tanto. Da gloria a Dios porque también puede haber momentos en los que esa fe te va a confortar en medio de la prueba, no solamente en el triunfo. ¿Y cómo consiguen hacerlo aquellos? Pues lo están llevando a cabo porque tienen fe. No en sus fuerzas, sino porque tienen fe. ¿En quién? En el Señor. Muchas veces tienen más fe que nosotros y creemos que son creyentes que se encuentran en un buen nivel de santidad porque tienen mucha fe, ¿verdad? Porque están realizando una gran obra para Dios, porque están alejados de lo público y sufriendo por su fe. Pero a veces queremos poner aquello solamente y nosotros nos olvidamos de nosotros, porque también tenemos que vivir nuestra fe. Para muchos de ellos el sufrimiento ya ha terminado y se encuentran ahora en la presencia del Señor, disfrutando, y jamás tendrán que morir otra vez.
No, ya murieron una vez, ya están disfrutando del Señor. Entonces continuemos en el versículo 39, ahí, del capítulo 11. Pero ninguno de ellos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, recibió lo prometido. ¿Cuál es la promesa que ellos no recibieron? Dios dio muchas promesas y muchas de ellas las recibieron esas promesas, no recibieron esa promesa que se les había hecho, pero la promesa es su promesa de que Él les resucitará en el día final y de que habrá venido a establecer su reino en la tierra. ¿Por qué? No vieron las cosas ya realizadas, pero creyeron en la promesa. ¿Cuántos de vosotros habéis tenido familiares que creyeron en el Señor y que ya están con el Señor? Ellos están esperando la resurrección. ¿Vieron ellos la segunda venida mientras vivían? No, pero el día que venga la segunda venida, ellos lo verán. No vieron la promesa realizada, pero la esperaron y la anhelaron. Por eso cuando celebramos cada semana o cada mes, una vez al mes, la cena del Señor, estamos recordando que nosotros vamos a participar de aquello. No es algo que estamos tocando, pero que creemos que llegará. Estaremos con el Señor y con Él cara a cara. Y este es el propósito de nuestra fe, creer que ya alcanzaremos aquellas mismas promesas que estos también creyeron, porque Dios tenía reservado algo mejor para nosotros, dice el versículo 40, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Así que nosotros en este texto podemos ver que Dios demostró en ello también su gracia. Y en este capítulo hemos visto el mundo, el capítulo 11 hemos visto el mundo y la obra de la fe. Y hay personas que opinan que la fe es algo que no se ha probado. Muchos dicen que la fe es algo de lo cual uno no puede estar verdaderamente seguro. Y se apoyan incluso en cuestiones que pueden decir. Pero en este texto tenemos multitud de testigos. Capítulo 11. Muchos testigos. Muchos de ellos vivieron largas vidas por la fe. Ellos descubrieron en la fe una realidad que funcionaba en sus vidas. Cuando el hombre construyó el primer aparato que podía volar, mucha gente no lo podía creer hasta que no lo vieron. Sin embargo, hoy vemos que es una realidad, ¿verdad? De la misma manera, hay muchas personas que sufren de ceguera espiritual y cuando oyen hablar de las obras que Dios puede hacer, piden que alguien se los demuestre. Qué lástima, ¿verdad? Si una persona que fuera sincera y estuviera dispuesto a abandonar el pecado en su vida y volverse a Jesucristo, creer en Jesús como Señor y Salvador, y entonces me gustaría que esa persona que decide empezar a tener un caminar con el Señor, me gustaría conversar con ellos dentro de 3 años para saber si su fe ha crecido por medio de su experiencia. Y os podría preguntar a todos y cada uno de vosotros que tenéis más de 3 años buscando al Señor, y me podríais hablar de cómo vuestra fe ha crecido en medio de vuestras circunstancias, cuando habéis tenido victorias y cuando habéis tenido batallas que pelear en las que decía el Señor, bástate mi gracia. Así que eso es nuestra realidad de la fe. Hay multitud de cristianos por todo el mundo que estarían de acuerdo con nosotros en vivir este tipo de fe. Y a través de las más variadas circunstancias, incluyendo las dificultades económicas, los problemas en el trabajo, los distanciamientos con la familia o entre amigos, las enfermedades, las peleas entre familiares y un sinfín de experiencias amargas de la vida. Pero muchos seguidores de Cristo han comprobado cómo actúa y qué es la fe, porque la confianza en Dios funciona, es genuina y es real. El que confía en Dios puede ver las victorias por medio de la fe. Y estos ejemplos en el capítulo 11 y los ejemplos de muchos de nosotros son ejemplos humanos, pero es la manera en la que Dios muestra su gloria, porque valoró la fe más que a la persona o lo que podía ofrecer. Valoró el corazón dispuesto a decir, Señor, te seguiré a pesar de todo. Y quiero decirles algo, ni nuestra imaginación, ni todos nuestros planes, ni todas las cosas que podamos pensar acerca de la fe, ninguna de ellas, ninguna fantasía en nuestra mente podría asemejarse al ámbito de la realidad pensando en las cosas que Dios puede hacer si tenemos fe. Hace 6 años, pensar que vería todas vuestras caras aquí hoy era una cuestión de fe.
Pagar un precio, dejarlo todo atrás, es una cuestión de fe. Renunciar es una cuestión de fe. Y todos debemos crecer en esa fe. Es cierto que tenemos calendarios, es cierto que tenemos planes, pero el calendario divino tiene su tiempo y es perfecto. Él responde y nosotros siempre estaremos dispuestos a Él. Y los discípulos les decían al Señor: Señor, aumentanos la fe. Queremos conocer más. La fe de aquellos creció. La fe de aquellos aumentó. Fueron declarados héroes, o nosotros les llamamos héroes, porque a pesar de todo, siguieron adelante. Pero también estaban los otros. Y muchos de esos discípulos de aquella iglesia que comenzó, muchos de ellos pudieron ver cómo las cosas no siempre fueron todo lo bien que ellos esperaban, pero permanecieron en la fe. Dios los veía y veía las victorias ganadas. ¿Saben qué es lo mejor hoy, iglesia? Dios te está viendo y ve las victorias ganadas. Dios te está viendo y ve hombres y mujeres de fe. ¿Por qué no le dices a una cosa que está al lado? Dile: Dios tiene las victorias tuyas apuntadas en su libreta. Y no digas eso de: no creo que yo tenga ninguna victoria. Si saliste de tinieblas a la luz admirable del Señor, ya tienes una. Y si seguimos conversando, te podría decir otro montón de ellas. Nuestra fe tiene que ser reforzada. Aprendemos las lecciones a base de aprendizaje, de experiencia. Lo mejor que el Señor tiene que hacer en nosotros todavía no lo ha hecho, está por hacer. Solo si tenemos fe. Dios siempre tiene algo mejor. Y os confieso algo ahora, me queda todavía parte del mensaje. ¿Y qué hago yo ahora? Bueno, lo dejaremos para la próxima semana, porque no lo quiero decir todo en 2 minutos. Pero iglesia, haber pasado estas semanas atrás hablando de esos héroes de la fe tiene hoy como objetivo que nosotros aumentemos nuestra fe. Pelea. ¿Tienes victorias? Gózate. ¿Tienes sufrimiento? Gózate en tu fe. ¿Por qué no te pones en pie para que oremos juntos, por favor? Si hoy te estás preguntando por qué estás pasando por pruebas o por sufrimientos, pues es para que tu fe sea activada. Si te falta fe, pídela al Señor. Señor, dile como los discípulos. Me parece no un acto de cobardía, al contrario, me parece un acto de valentía que los discípulos le dijeran al Señor: aumentanos la fe. Tal vez te consideras que eres como Gedeón, pequeño, y que cuando escuchas al Señor diciéndote: varón esforzado y valiente, mujer esforzada y valiente, tú dices: ¿me estás hablando a mí? Muchas veces he sentido que Dios me decía eso: varón esforzado y valiente, en los momentos de debilidad. Pero como ya conozco un poquito al Señor, como conozco un poquito su logos, su palabra, cuando el Señor te dice varón esforzado y valiente, la respuesta no es yo, la respuesta es:
¿Dónde están los filisteos que me los como, Señor? ¿Dónde están los filisteos que arraso con ellos? Había una serie de televisión que ahora no me acuerdo cómo se llamaba, pero había uno que le daba vueltas al brazo así y empezaba así, cogía con mucha fuerza y después golpeaba y tiraba. Pues así me siento yo. Cuando el Señor dice, varones forzados y valientes, ¿a dónde hay que ir? ¿Dónde hay que ir, Señor? Porque si tú vas conmigo, ¿quién contra mí? No me dejes ir si tú no vas conmigo, Señor. Pero si voy contigo, ahí voy. Y ahí voy a pelear. Alguien una vez me dijo, era un pastor, es pastor, no puedes mostrar tus debilidades. Pero yo pensaba, ¿pero por qué no? Mostrar mis debilidades es dejar una oportunidad a que pueda venir la fortaleza. Lo que sí está mal es exponernos. Pero mostrar las debilidades es la mejor manera de que podamos recibir fuerzas de parte del Señor. Si aún no le has entregado tu corazón a Jesús, hoy es el momento. Si aún no tienes fe para creer que Él murió en la cruz para perdonar tus pecados, hoy rendido ante Él, di, Señor, ya no puedo pelear más con mi pecado. Ya no puedo pelear más con mi sufrimiento. Ya no puedo pelear más con mi desesperanza. Hoy quiero creer que puedes transformar mi vida. Y viviré en la fe que tú me propones para poder yo tener esas victorias y estar confiado. Ábrele tu corazón a Jesús si todavía no lo has hecho. Y dile a Jesús, Jesús, yo quiero seguirte, quiero ser tu seguidor. Quiero buscarte, quiero amarte. Acepto que soy pecador, me arrepiento. Y hoy, Señor, te pido que me perdones. Quiero estar contigo por toda la eternidad. Quiero salir de mis ideas, quiero salir de mi forma de vida que me ha llevado tras fracaso, derrota tras derrota. Pero yo estoy escuchando hoy de las victorias que hay en ti. Hoy dale al Señor la oportunidad de hacer algo nuevo en ti. Iglesia, fortalece tu fe. Señor, oramos hoy delante de ti. Padre, fortalece nuestra fe. Aumenta nuestra fe. Necesitamos, Señor, que lo hagas. Necesitamos poner la mirada en ti, Señor, y necesitamos ver la meta como el objetivo, Señor, al que tenemos que llegar. El objetivo al que tenemos que tener. Señor, esta es una carrera larga. Es una carrera que no se corre en 3 minutos, sino es toda una vida. Y nosotros queremos perseverar. Nos prepararemos para cada batalla y venceremos con tu ayuda. Nos prepararemos para cada batalla y si vienen tiempos de dificultad, nos volveremos a levantar. Porque, Señor, no hemos creído en hombres, sino hemos creído en aquel que nos dio la vida. Tú eres el Rey, nuestro Señor. A ti la honra y la gloria por siempre, en el nombre de Jesús.